Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, este podcast donde entrevistamos a personas de alta calidad en el mundo creativo, podcast marketing, AI. Y hoy en nuestro segundo episodio, ya en video, nuevo formato, tenemos a alguien muy especial, alguien que admiro por su creatividad, por sus producciones narrativas, también sus premios, y alguien que es una estrella y referente en el mundo de ficción también y producción en podcast en Latinoamérica, en la habla hispana. Estamos hablando de Maru Lombardo. Ella es productora, docente, referente en el mundo del podcast. Y para mí es un gran placer tenerte aquí, Maru, para hablar de cosas que me apasionan bastante, que son esas producciones que has hecho y también el mundo de ficción y mucho de misterio también, porque va mucho relacionado. Bienvenida, Maru, a este espacio. No, Jan, qué lindo que no le digan estrella y le digan referente y todas esas cosas que pueden cambiar y ser tan volátiles en el tiempo, pero nada, yo también admiro un montón tu trabajo y por eso quería estar acá y gracias por invitarme y yo siempre quiero hablar de podcast, así que me encanta estar acá. No, muchísimas gracias, Maru. Y espero que las personas que estén viendo y escuchando esto, como que absorban todo ese conocimiento, porque con Maru hablábamos que una hora tal vez iba a ser muy poquito con todo este montón de información que hay, pero es como para dejar esa pequeña semilla dentro de cada uno de ustedes y de repente, quién sabe, va a estar produciendo y ganando premios más adelante con esta información. Pero vayamos un poco al grano aquí, Maru. Em, yo te empecé a seguir desde que fue Podcastinación en su tiempo y después vino Podcastinación Ficción y ustedes compartieron, en su tiempo estabas con Estudio 80 y compartieron una guía para crear ficción. ¿Ya? Ujú. A mí me fascinó esa guía, creo yo que todavía existe y la pueden descargar, no sé, pero fue una guía fundamental como para pensar fuera de la caja en el mundo del podcast y algo que me resuena bastante hasta el día de hoy, lo comparto con toda la gente que quiere hacer podcast solo en audio y que no solo sean entrevistas, sino que sean ficciones o docuficción o de no ficción, ¿verdad? Como que yo siento que esté ahí, es escribir para el oído, Ujú. algo por el estilo, ¿verdad? Y, Sí. y creo que es algo que lo mencionas bastante, como tu proceso creativo viene mucho como desde el guión, imaginarme cómo suena la pudrición o algo por el estilo. Mencionaban algo en ese espacio. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, cómo es tu proceso creativo como para decir, tengo esta idea, pero yo la quiero entregar de esta forma, o no es lineal, o si es lineal? ¿Cómo funciona la mente de Maru antes de como que esa producción final salga a la luz? Wow, bueno, te cuento ante todo que qué lindo que menciones la guía Fabulantástica para hacer tu podcast de ficción. Esa guía es descargable en la página de Estudio 80, la pueden encontrar por Google y es completamente gratuita para quien sea que quiera aprender o al menos empezar a empaparse de alguno de esos procesos de producción. Es una guía que está pensada para equipos absolutamente independientes, para personas que se quieran reunir a hacer su podcast de ficción desde cero prácticamente y casi que con los recursos contados con los dedos de la mano, ¿no? Está pensada para que vos, yo, nuestro vecino, nuestra amiga, nuestra tía pueda hacer un podcast de ficción desde cero y que entienda más o menos lo que implicaría esa escala personal en términos de producción. Y también mencionaste Podcastinación Ficción, que fue un ejercicio maravilloso que hicimos en ese momento entre Estudio 80, cuando era parte de Estudio 80, y el equipo de Podcastinación, que fue un ciclo de festivales que reunían a podcasts independientes y de plataformas de toda Latinoamérica, que era un espacio a veces presencial, a veces virtual, y nosotros desde 80 nos encargamos de hacer uno dedicado exclusivamente a la ficción sonora. ¿Y por qué? Te doy todos estos detalles porque creo que esos eran esfuerzos en su momento, particularmente míos, siento yo, para tratar de entender este mundo de la ficción sonora, cómo se construye creativamente y cómo se construye
en términos de hacerlo posible y que salga a la luz, y cómo es un ciclo de producción y qué tipo de ecosistema hay en esas producciones. Habíamos muchas personas entre España y Latinoamérica produciendo ficciones sonoras y de alguna manera nada nos reunía concretamente a compartir ese conocimiento que parecía que estaba adquiriendo como un tinte muy particular de lo sonoro. Y acá empiezo a responder tu pregunta cuando hablas de escribir para audio y de tratar de pensar con el oído. Efectivamente, yo siempre trato de imaginarme todo primero desde la escritura. O sea, mi herramienta principal creativa siempre ha sido la escritura textual. Hay muchas personas que se dedican a la producción sonora desde hace más años, que tienen otras experiencias, etcétera, que trabajan primeramente con lo sonoro antes que con lo textual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les gusta grabar entrevistas o sonidos a partir de los cuales construyen historias desde ahí. Me parece que la ficción sonora, como está estandarizada en este momento, ¿sí? Exige que la pienses desde la escritura, específicamente desde la escritura de los guiones, como también se exige en el mundo audiovisual, ¿verdad? En las películas, en las series y demás. Y mi proceso específico depende mucho del proyecto potencial que tengo en la mano, digamos. ¿A qué me refiero? Me parece que el proceso es distinto si vos estás pensando en un branded podcast que ya tiene un patrocinador con unos intereses particulares. Me parece que es distinto si vos simplemente como una persona independiente tenés ganas de escribir un proyecto de ficción sonora o de no ficción sonora, no importa, en este caso. Me parece que es distinto dependiendo de los recursos que tenés. Sí. Entonces, yo soy muy consciente siempre que mi proceso creativo está sujeto a mis recursos de producción. Podría decir que soy muy marxista en ese sentido. Es como, a mí no me gusta ya a estas alturas de mi vida imaginarme proyectos que no voy a poder hacer. ¿Si me hago Ujú. entender? No me gusta soñar con cosas para las cuales voy a necesitar cientos de miles de dólares y quizás nunca conseguir esos cientos de miles de dólares. Me parece que hemos como sobreestimado tanto esta noción de, viste, soñar en grande, en grande, en grande, en grande, cuando en realidad quizás eso es lo que significa es que te estás saboteando tu proceso de producción desde el inicio. Parálisis sobre Porque análisis es algo parálisis similar. sobre análisis, Ujú. absolutamente. Es como... Entonces, mi proceso creativo se basa en hacer lo posible, ¿me entendés? Ante todo es eso, sobre todo si uno quiere vivir de este tipo de Ujú. proyectos, ¿me entendés? Em, entonces, si quiero, por ejemplo, hacer un proyecto absolutamente independiente, que lo voy a hacer solamente yo, por ejemplo, y no tengo más herramientas que mis manos para escribir, hacer postproducción, edición sonora e inclusive actuar, ponele, yo quizás voy a empezar a ponerme unos límites muy concretos para mi creatividad. Por ejemplo, mi ficción sonora solo va a ser de una voz y esa voz voy a ser yo, quizás. Entonces, ese personaje va a ser argentino, porque yo soy argentina y hablo de esta manera. No lo sé, empiezo como a pensar en esas cosas. Para mí, Ujú. primero me pongo ¿Qué es lo que tengo las... a mano como para crear algo? Exactamente, me pongo Ujú. un poco la camisa de fuerza y a partir de ahí me trato de liberar de ella. Ese es mi proceso creativo prácticamente. Me querías preguntar algo, perdón. Sí, no, y qué bueno que mencionabas eso porque tal vez hay muchas personas que dicen, no, es que no tengo el micrófono, no tengo el equipo, el software, o no soy actor, ¿verdad? Pero tienen muchas ideas detrás como para crear algo. Te doy un ejemplo aquí y que en Honduras es muy famoso y aún sigue, lo están publicando en Spotify, es Jorge Montenegro. Jorge Montenegro ha sido una influencia para mí porque era radionovela, ¿verdad? Claro, Entonces, hablaba sobre el chupacabra, misterios del más allá y así. Y Jorge Montenegro era la voz y él también actuaba, si no me equivoco, y de repente era mucho sonido, ¿verdad? Ahí mismo que lo hacían.
Y hasta el son de hoy uno va a la calle y dice, pucha, qué increíble. El sonido me daba miedo. Y eso es algo que de repente las personas em, no piensan más allá, ¿verdad? De cómo el simple hecho de poner un silencio dentro, o pensarlo desde la parte de escritura, como quiero que eh, haya silencio aquí y después caiga o hay un grito y generar ese miedo. De Ujú, repente hay que como ir más atrás, como de los principios, ¿verdad? Como para escribir y pensar qué es lo que se va a hacer. Y me gusta lo que mencionabas, con lo que uno tenga, o ponerse ese, como te decía, el chaleco de fuerza, crear algo y no tener ese parálisis sobre análisis. Y hablando sobre eso, em, yo te quiero hacer una pregunta, porque he escuchado mucho de tus producciones y una de las producciones que más me ha gustado, además por el tema enigmático, es ser Juan Helsing, ujú. ¿verdad? Manual para ser Juan Helsing, sí. Ajá. Em, ¿cómo vino esa idea? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue trabajar con otro creador de contenido que este es el del Valle de Cielo Gris, ¿verdad? Sí. Em, y me imagino que fue remoto porque también la gente dice, no, es que yo necesito que la persona esté aquí como para indicarle cómo yo quiero que grabe, cómo fue esa parte y cómo indicarnos tal vez un norte para poder crear algo y más que todo sobre este manejo de personal también. Wow. Manual para hacer Juan Helsing fue un proyecto que hicimos en Estudio 80 cuando yo era la manager de ficciones en esa productora y partió de una necesidad muy concreta. Y acá te voy a contar la historia primero de otro show que tiene Estudio 80 Ujú, que se llama Cultureverse en inglés, que fue una antología para adolescentes que hicimos en la que distintos adolescentes de trasfondos étnicos y culturales diferentes, pero estadounidenses, sí, como de ascendencias distintas, pueden ser ascendencia china, latina, escocesa, etcétera, etcétera, irlandesa, etcétera, 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 como que representara poblaciones muy diversas de Estados Unidos. Esos chicos en esa antología tenían distintas aventuras en las que se enfrentaban a criaturas de su folclore, del folclore de su ascendencia, ¿sí? Y de alguna manera descubrían o reconectaban con su cultura a partir de ese enfrentamiento que tenían con la criatura en cuestión y esa aventura en la que terminaban como salvando el día o salvando a sus amigos o descubriendo algo sobre su familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque ese formato, como te lo estoy escribiendo, es muy parecido al de Manual para hacer Juan Helsing, si te fijas. sí, Entonces, lo que en Estudio 80 hicimos en su momento fue aprovechar ese conocimiento de producción que habíamos adquirido de ese proyecto particularmente, que lo hicimos para PRX y que lo pueden escuchar en cualquier plataforma si lo buscan por ahí, eh, para traer una propuesta para adultos y para Latinoamérica. Y vos bien sabés que para adultos y para Latinoamérica, en términos de historias sonoras, el terror, la conspiración, el número uno. creepypasta, están en el top, top, top. Sí. Entonces no dudamos ningún momento en hacerlo con ese giro de género más de la aventura hacia un poquito el terror, ¿me entendés? Pero sin sacarle tampoco tanto como esa Y dosis de aventura. fantasioso también, porque todo la producción sonora era mucho de dos personajes y un tercero, Ujú. pero todo el mundo era muy fantasioso, se sentía también, igual con el arte, eso comunicaba también. Sí, fantasioso en el sentido de que la manera como los monstruos interactúan y se presentan en la historia, por supuesto que no están tratando de emular ningún tipo de realismo, como quizás Sí. a veces te quieren hacer como creer las creepypastas, que tratan como de romper un poco esa cuarta pared, ¿no? Acá estamos Ujú. haciendo una ficción 100% fantasiosa y yo creo que ese pacto era importante de mantener. Pero bueno, también es cierto que hay un montón de propuestas de terror y todas estas cosas que
se benefician un poco de romper esa cuarta pared con los oyentes, de mentirles abiertamente y de crear un poco una teoría de conspiración sin tener como una propuesta un poco más transparente al respecto. Es un género en sí mismo, quiero decir, ¿no? Pero Sí, creo que a mí ese género me genera mucho conflicto en tanto hay muchísimas audiencias que no se han tomado la molestia de distinguir entre un género y otro, ¿me entendés? Y de alguna manera sí son engañados con este tipo de narrativas de terror y conspiranoicas. Pero eso es algo que los productores no podemos tampoco controlar a menos que seamos transparentes con eso, ¿no? Perdón, me fui por sí. cualquier lado, No, pero pero es decime. interesante saber eso, ¿verdad? Porque yo he escuchado, por ejemplo, varias producciones de terror y de creepypasta y todo, ¿verdad? Y obvio, es trending siempre, ¿verdad? Ujú, En Estados Unidos, uno de los más famosos es Mr. Ballen, que ahorita estaba en Podcast Evolution como invitado y él narraba y contaba cosas de Missing 411, desapariciones, y ese era su podcast. Después estaba claro. otro que integraba mucho sobre la cultura. Por ejemplo, hicieron, no sé si fue Wondery que hizo uno de Chupacabras, pero ese era narrativo, más explicativo, que también muy interesante. Pero hay muchas audiencias allá afuera que yo siento que no se han explotado y, y te menciono eso que me gustó bastante cómo lo compartieron y quería saber también ese proceso creativo Ujú, en manejar, por ejemplo, a otras personas, porque yo siento que aquí en Honduras, en Centroamérica, es una mina de oro, o sea, hay un montón de cosas que no se han explotado. Entonces me gustaría saber cómo ¿cuál es como eso, lo que mejor te llevas de esa producción en cuanto a lo que se entregó y ujú, cómo fue colaborar con otras personas que tenían esa voz o cómo fue ese ujú, proceso? ¿Y qué cosas ujú. uno no debería hacer cuando está en la parte de producción, como un tipo, como el manual de Juan Gel? Son varias preguntas, así que voy a Ujú. responder algunas, pero si me olvido alguna, vos recordámela después, no hay Sí, problema. no hay problema. A ver, a mí, yo creo que Manuel para ser Juan Helsing tiene una virtud experimental que no se ha explorado lo suficiente en el mundo de la narración sonora, pero creo que ni siquiera tanto en el mundo audiovisual, que es esta noción de la antología con un arco transversal que la va como haciendo evolucionar todo el tiempo, ¿no? Y más en el terror me parece que no es tan común, al menos yo no me encontré con muchos referentes a la hora De de la que la investigación. fuéramos a, sí, de que la fuéramos como a tratar de ejecutar e independientemente, ¿por qué digo eso? Porque creo que para mí como escritora fue muy liberador tratar de ponerme a romper un límite propio que era Ujú, ver hasta dónde puedo llevar este formato, entendiendo que puede como salir muy bien como salir muy mal, ¿entendés? En ese sentido, la producción independiente creo que tiene el valor de sentar precedentes siempre, ¿me entendés? Y creo que eso en el corpus como de conocimiento de la humanidad, ya me pongo súper trascendental, pero de verdad creo que en el corpus de conocimiento de la humanidad la producción independiente marca y hace historia donde la industria no quiere ujú. hacerlo y cada vez lo quiere hacer menos, ¿me entendés? Y puede reflejar experiencias creativas diferentes, puede atraer audiencias diferentes, puede demostrarle a la gente que se puede hacer mucho con muy poco, honestamente. O sea, el trabajo de Manuel para hacer Juan Helsing hacía grandes rasgos, ¿no? Es 70% escritura, 20% diseño sonoro y 10% actuación. No pongo esos porcentajes en orden de importancia. ¿A qué me refiero? A que obviamente sin la actuación, o sea, No se sin la podría actuación, escuchar. no, Ujú, esto es absolutamente inconsumible, ¿sí? Como ujú. indigerible. Pero de verdad, sí, esa escritura no hubiera sido como tan juiciosa y profunda como lo fue para los actores y para el diseño sonoro. Hubiera sido muy difícil eh, reflejar lo que había ahí.
¿verdad? Entonces, y uno tiene que entender, me parece a mí, que la escritura no es un recurso barato necesariamente, pero es un recurso mucho más manejable que todos los recursos que vienen después, ¿sí? Porque el lenguaje es democrático, por una parte, y para hacerlo posible hace falta solo una persona, aunque por supuesto que pueden haber muchas más personas ahí. Entonces, yo me llevo ante todo desde Manual para hacer Juan Helsing ese axioma mío, como esa verdad Ujú. fundamental mía. Me parece que trabajar con Adrián y Berenice fue absolutamente gratificante y sencillo, en el sentido de que ellos entendieron tan bien a los personajes desde el primer momento. Yo particularmente siempre había escrito a Juan para Adrián, de alguna manera, siempre lo había tenido en la cabeza. Había escuchado Valle de Cielo Gris muchas veces antes. Creo que ese es un súper ejemplo Sí, de una ficción sonora hecha y derecha por una sola persona que es absolutamente, sí, es como 6 maravilloso. temporadas tienen de 1 hora cada episodio, más o menos. Claro, 6 Ujú. temporadas, narrativamente tiene sentido que sea una sola voz prácticamente la que está hablando. Obviamente tiene voces invitadas, pero se sostiene como una sola voz, porque su formato narrativo está pensado de esa manera. Entonces no te decepciona nunca en ese sentido. Yo lo escribí casi siempre, o sea, desde el primer momento prácticamente pensando en Adrián, entonces fue muy natural su intervención cuando por fin la pudimos ejecutar para Manual para Ujú. hacer Juan Helsing. Y bueno, cada episodio tiene la intervención de una tercera voz, como dijiste vos, que es la de un monstruo diferente, ¿no? También hay un monstruo transversal que es como el villano que se llama el Raptor, que está por ahí en todos los episodios, aparece un poco. Buenísimo, buenísima. Y la edición Un- sonora yo me lo imaginaba, es increíble. Sí, y lo que quería decir con eso es que de verdad las voces latinoamericanas que hay para hacer criaturas es una cosa Sí. impresionante, impresionante. O sea, yo pensé que iba a ser más difícil encontrar ese tipo de recurso vocal, porque personalmente yo nunca me atrevería a hacer una voz así, ¿verdad? Pues, me sentiría absolutamente ridícula. Eh, Pudimos trabajar con unos talentos que bueno, hicieron que Manual para ser Juan Helsing sea como la historia que es traer como esa fantasía oscura, un Ujú. poco a lo Guillermo del Toro, pero en full Latinoamérica, Sí, en sonido y esos monstruos, hay algunos monstruos que a mí todavía me ponen la piel de gallina, entonces creo que en ese sentido se hizo un gran trabajo. Em, y fue maravilloso. Yo me acuerdo que grabé a Adrián y a Berenice el mismo día que Argentina salió campeón del mundial, del último uy, mundial, 1 hora después de que Argentina hubiera salido campeón. Yo estaba con los ojos para atrás prácticamente, o sea, no daba pie con bola, era un domingo, o sea, cualquier cosa era. Yo no soy futbolera, tengo que aclarar, pero sí, viste cómo pasa con el mundial, que es como que, bueno, todos se unen, sí. es un evento de otro tipo. Entonces yo estaba grabando con una euforia y con un cansancio y con un estrés, o sea, estaba como con las emociones muy a mil. Y te cuento esto porque creo que llevar esa energía a la dirección fue muy importante también para sostenerlos a Adrián y a Berenice, pues durante sesiones que por supuesto que ellos son absolutamente profesionales, pero que sé que pueden ser muy exhaustos, pueden dejarlos muy exhaustos, Ujú. ¿no? Porque tienen que también hacer una cantidad de escenas emocionalmente muy complejas, etcétera, etcétera. Para mí también escuchar todo eso pasar frente a mis ojos era muy estimulante y agotador. Entonces tener esa euforia a mil me ayudó mucho para esa dirección. Y la verdad es que ellos me hicieron la vida muy fácil. Son excelentes actores, nos entendimos desde el principio. Habíamos hecho ensayos previos, no de todos los guiones, pero por supuesto que ellos hicieron parte de un proceso de casting, de todas Sí, maneras, ¿no? Hacer casting es importantísimo. Uno no puede dar por sentado que la voz que uno se imagina al final lo va a hacer bien, o quizás pasa algo y no lo puede hacer, ¿verdad? Hay que tener varias opciones, sobre todo cuando el personaje que estás escribiendo no, no tiene tanto que ver con vos, o sea, yo no hubiera podido hacer ninguna de esas dos ujú. voces, por ejemplo.
pero en Azafata en Atacama, por ejemplo, hago voces de ancianas a veces. Entonces, Ay, bueno, sí, uno descubre talentos que tiene, es medio raros, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y esas fueron como algunas cosas súper, súper gratificantes de Manual para hacer Juan Helsing. Yo creo que lo produjimos muy bien. Y creo que algo, vos me preguntaste también por algo que no debería pasar en una producción, sí, quizás. Yo creo que algo que fue un poco difícil de Manuel para hacer Juan Helsing era el tema de lo remoto, pero no por la dirección vocal. Es decir, yo he dirigido muchísimos actores de manera remota. Los actores de Petria los dirigí completamente remoto y además en horarios diferentes. Ya después qué te cuento de increíble. eso. Ya vamos a hablar de eso. Sí, eso fue todo un tema. He dirigido actores en Argentina, en Estados Unidos, en horarios de desde Nueva York hasta Los Ángeles. O sea, eso no es problemático, honestamente. Ujú, Lo que sí puede ser problemático es lo técnico. ¿A qué me refiero? Cuando uno está trabajando como una productora independiente, es muy difícil asegurar que del otro lado las personas tengan el setup que uno necesita, no solo por la calidad, porque igual ya hay setups o sea, ya es cada vez más fácil conseguir setups de calidad, ¿no? sí. Micrófonos, interfaces y demás. El problema es que no todo el mundo tiene el mismo setup y no todo el mundo tiene la misma interfaz y no todo el mundo tiene Ah, y al la misma, pegarlo ya hay ah, problemas, sí. claro, y entonces hay una cantidad de temas de postproducción que se pueden empezar a complicar un poco por esas diferencias de todos los setups, ¿me Ujú, entendés? Y obviamente cada vez eso es más, desde pandemia eso se ha vuelto cada vez más estandarizado, pero no ha sido tan rápido como no le gustaría. Mirá, en este momento yo tengo este micrófono y vos tenés un micrófono 1000 veces mejor que el mío y está perfecto, pero claro, eso quizás para una ficción sonora, esa, como se esas escucha la distintas, diferencia. se Ujú. escucha la diferencia y eso puede complicar un poco la postproducción. Y uno dice, ah, sí, lo resuelvo en postproducción. Nah, están No locos. es tan fácil, no es tan No, fácil. Hoy hay muchas más herramientas, viste, como antes que en mi época, hay muchas más herramientas ahora para resolver esas cosas, pero uno debería tratar de resolverlas desde la fuente, ¿me sí, entendés? es mejor Entonces, bueno, grabar bien desde el inicio que me molesta a mí que dicen no, o cuando toma una foto es como no, en postproducción arreglame tal cosa, o el no, es audio es terrible, como no, yo tengo mi propio micrófono, yo lo voy a grabar y se escucha horrible, ¿verdad? Y creen que uno va a hacer magia. Pero por ejemplo, eso es muy, muy bueno de saberlo porque tal vez las personas dicen, no, con tal que se escuche bien y que se escuche claro, lo vamos a grabar bien, pero ya la persona que está atrás, el editor que hace toda esa magia, hay algo, un sonidito ahí al fondo que solo se escucha cuando está en producción y como, aquí me molesta eso, no lo puedo quitar, necesitamos volver a grabar y ya son reprocesos, ¿verdad? Y totalmente. aquí viene una pregunta que, que surge de esta conversación y vamos a hablar en Petra porque me encantó ese podcast y además fue galardonado 2025 como mejor branded podcast. Súper Empatado, buenísimo. empatado con mi peor enemigo que es Julio Rojas, además. No, no es mi peor enemigo, pero yo Julio admiro Rojas mucho su de trabajo. Sí, Julio Rojas de Caso 63, si no me equivoco. el de Caso 63, así mismo. Imagínense. El referente número uno de la ficción sonora actual latinoamericana es él, y yo siempre quedé con la espina de, ay, nunca le pude ganar. O sea, me hicieron como empatar, pero nunca en ganar. Julio, si estás escuchando esto, vos sabés que esto es una relación amor-odio, pero bueno, no, sí, fue increíble quedar como al lado de su nombre. O sea, y Sí, además haber trabajado con Antonia Segers para Petria, que es además la protagonista de Caso 63. ya decía una relación ahí porque yo decía, esa voz la he escuchado a algún lado. Mm, Es, yo decía, ¿será la misma? No sé, pero ya vamos a es la misma. entrar en Petria, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho la inteligencia artificial. La vez pasada hablábamos con Patricio sobre eh, en las newsletters que se ha deshumanizado, que la gente usa mucho AI, inteligencia artificial, para crear los contenidos. Y he estado viendo como una tendencia en Estados Unidos, en otros países, de usar voces en vez de actores para inteligencia artificial. En el concurso de Sonar, ustedes mencionaban también
que no que indicaran dónde se utilizaba, que no tendría que ser completamente. Vos como productora, ¿cómo ves ese amor-odio, verdad, entre usar la inteligencia artificial en ciertos momentos, cuando le quita esa magia? Eh, Porque de repente muchas personas dirán, bueno, yo puedo crear 1000 voces con Eleven Labs y ahí las meto. Ujú. Pero no sé, ¿qué es lo que pensás vos de esto? Si lo utilizás o es algo de que puede arruinar la industria de ficción, Mm. o le puede ayudar en cierto sentido. Sí, es una conversación muy difícil de la cual siento que, no sé si te pasa, siento que cada vez que pienso que tengo como el andamiaje teórico o cultural como para ya hacerme una opinión sobre la IA, siempre pasa algo que me hace Sí. que me arrepienta o hay otro nuevo factor y yo estoy como, Ujú, bueno, qué loco todo lo que está pasando con la IA. Pero, a ver, voy a decir algo que es un lugar común, pero yo creo que es un lugar común porque dice una verdad, que eso es importante también de los lugares comunes, que es que si algo, funcionan porque dicen algo que es cierto, de alguna manera, ¿no? Y es que yo entiendo que cada vez que hay una disrupción tecnológica en el área de producción, sobre todo, pues el arte empieza a dialogar mucho como con su materialidad, justamente, ¿no? El cine, pues es decir, el cine es producto de tecnologías, ujú. no hay otra manera de verlo. La pintura también en otra escala, ¿me entendés? Como que hemos entendido tecnologías de manera distinta a lo largo de la historia, etcétera. Y esto que te estoy diciendo es un lugar súper común y es un lugar común porque a lo que va es que todo el mundo termina diciendo como, claro, siempre que se inventa una nueva tecnología hay gente a favor, gente en contra, hay una burbuja Siempre que pasa. sí, hay una burbuja, esa burbuja estalla de alguna manera y se nivela un poco el terreno y el consumo práctico y cultural de esa herramienta, ¿me entendés? Y yo te digo todo este lugar común porque a mí lo que me puso a pensar la IA en general es, bueno, yo por qué me puse a crear cosas en primer lugar, ¿me entendés? Como que me hizo cuestionarme profundamente cuál es el valor intrínseco de lo artístico para mí, ¿me entendés? Yo no tengo la respuesta si la IA es buena, es mala, qué sé yo, o sea, mala no me parece, lo que pasa es que, La es decir, usan demasiado. pues yo creo que todo esfuerzo por seguir monopolizando herramientas cada vez más hacia Silicon Valley es algo que voy a detestar siempre, pero por una simple razón, que es que eso genera una falta de herramientas para volver heterogéneo un paisaje que es cada vez más homogéneo y la verdad bastante aburrido a mi parecer. Entonces, yo lo miro también desde un punto de vista, a mí me está aburriendo este tema de la IA, estoy cansada de la misma conversación, no porque vos me la hayas planteado, sino estoy cansada como del mismo miedo, estoy cansada de que yo ya reconozco los textos que están escritos con IA y es como ya me Las aburre esta manera de flechicas, emojis, hay cierto sintaxis así. sí, sí, pero no solamente los emojis, la Ujú. manera como escribe en oraciones de 3 palabras o en oraciones de 4 o 5, ¿me entendés? Como, es decir, estaría bueno que todos empezáramos a promptear de manera distinta, ¿me entendés? Como para que las Sí. cosas que salgan de ahí fueran un poquito distintas. De nuevo, estoy hablando de generalidades. A lo que iba con esto es, mi razón para hacer arte tiene que ver fundamentalmente con que yo estoy convencida de que los puntos de vista construidos en el tiempo por nosotros los artistas tienen un valor intrínseco e irreemplazable en lo que sea que quieras hacer. Si vos querés usar IA para hacer eso, está bien, a mí no me interesa usarla tanto como una herramienta generativa de arte. Me resuelve un montón de procesos de producción, un montón de procesos de agilizar cosas Ujú. pequeñas. Maravilloso. Hay un montón de artistas que usan lo generativo, como propiamente dicho, para también hacer arte espectacular, ¿me entendés? Eso por un lado. Y el segundo punto es que a mí sí me gusta trabajar con gente, a mí no me gusta trabajar con bots. Entonces, y eso creo que tiene que ver con que me gusta la gente humana, qué sé yo, cuando me gusta la gente robótica, con todo este delirio, viste, de que la Sí, IA se la está... iRobot y todo. Ujú. Sí, que me parece un delirio psicológico, simplemente porque la interfaz es inteligente en el sentido de cómo
te engaña de esa manera, pues bueno, lo volveré a pensar, qué sé yo, pero a mí me gusta trabajar en equipo, en grupo, me gusta interactuar con humanos, llamémoslo, y para mí eso es una razón fundamental para hacer arte. Entonces, yo digo, yo no quiero reemplazar gente en mi trabajo. Es decir, para reemplazarla lo hago yo sola, o sea, es decir, si lo hago yo sola La desde el voz de principio. viejita. Sí, la voz viejita la hago yo, está bien, o sea, y de alguna manera puedo crear puedo atarme a un género que hace que eso sea un poquito más verosímil, ¿me Sí. entendés? Como esa decisión que estoy tomando. No sé, yo lo que pienso es que hay una arista fundamental del gozo de la creatividad que la gente le está regalando a la IA porque creo que se está dando cuenta que le da mucha pereza pasar por ese gozo de la creatividad. Y Del está bien. aburrimiento también, Y del porque aburrimiento, sí. mencionan de que uno se tiene que aburrir o uno tiene que estar a gusto con el aburrimiento para que la creatividad nazca. Mencionan eso y de repente cuando uno usa mucho la IA como para crear cosas y así como mencionas ya se mira cuando es full IA, ¿verdad? Y no hay algo humano, eh, el, el músculo creativo del cerebro se va encogiendo, ya han salido estudios sobre eso y lo sigo mencionando, esto del tema del brain rot, lo he compartido, de que Sí, no debemos llegar a eso, sino como ejercitar siempre. Ok, tengo un proceso creativo, me gustó, ¿verdad? Pero de repente crearlo antes me costaba un montón de miles de dólares, pero ahora con la inteligencia artificial lo puedo hacer, lo puedo concretar. Pero es una idea que nació de mí, sino, no fue como que le dije, haceme una historia sobre ese personaje que habla con ese personaje y lo que salga yo lo acepto. sí. O sea, yo entiendo también que en la economía digital en la que vivimos, Jan, donde ahora todo el mundo tiene que crear contenido independientemente del negocio al que pertenezcas, que tenés que puntear en redes con cierta cantidad de reach o lo que sea, porque prácticamente es tu portafolio frente Ujú. a posibles empleadores. A ver, yo entiendo cómo la gente quiere a veces recurrir a la IA en estas circunstancias porque, chabón, yo no tenía ganas de crear 60 millones de reels, yo no tenía ganas de crear 60 millones de posts, yo quería hacer guiones. Y bueno, resulta que no me están pagando por guiones, sino que me están pagando por hacer 60 millones de reels. Estoy dando un Ujú. ejemplo básico, como medio pandita también, ¿no? Pero, es decir, yo entiendo por qué la gente, incluyéndome, recurriríamos a esa herramienta en vista de que el retorno de inversión de estas producciones de contenido no vale la pena que yo me siente a ser creativa con nada de eso. ¿Me entendés? No vale la pena que yo me siente a recontra pensar un reel si me lo puede resolver diciendo cualquier cosa, ChatGPT, Sí. cuando no me están pagando nada por ese reel. ¿Me entendés? Es como, yo le veo muchísima utilidad a este tipo de herramientas en ese sentido porque la economía digital nos ha forzado también a pensar en, en gastarlo menos para ganarlo más. Está bien, son realidades también del mercado, qué sé yo, pero yo lo que me pregunto con todo eso es, bueno, si estamos automatizando tanto ese tipo de creaciones, ¿qué va a pasar? O sea, ¿no va a pasar eventualmente que se automatice también un poco el consumo? En el sentido de, si ya ni siquiera estamos viendo reels más de 2 segundos, si ya ni siquiera estamos Sí. viendo contenido más de 10 segundos, pues al final estamos, ¿qué es lo que estamos creando exactamente? Estamos creando un funnel para la publicidad. Y las únicas personas que se benefician de esto es son pobres los publicistas, no me caigan con esto, pero siento que al final toda esa cantidad de contenido generado de esa manera, pues también creo que genera un círculo vicioso de consumo pasivo. Ujú. O quizás también es producto del consumo pasivo. No sé quién inventó la rueda en ese sentido, pero entonces me pregunto un poco como, ¿cuál es el punto al final de todo esto? De ¿No? crear tanto y la gente que lo está viendo casi lo mira 5 segundos, o incluso De son cre- bots. Claro, de crear y consumir tanto, Ujú. justamente, ¿me entendés? Hay un podcast en inglés
que yo he recomendado en mi Instagram muchas veces porque me parece increíble sobre este tema de la IA, que se llama Shell Game. Es de un periodista que se llama Evan Ratliff, estadounidense. Y la razón por la cual es muy valioso ese podcast es porque, siendo un podcast narrativo, muy pues, difícil de producir, él lo que hace es, sobre todo en su segunda temporada, se pone a crear una empresa solamente con agentes de inteligencia artificial, con agentes de voces de Ujú. inteligencia artificial hechos con Eleven Labs y un montón de herramientas de inteligencia artificial para potenciarlas y que trabajen, ¿no? Y es muy fascinante como las preguntas que se hace sobre cuál es el sentido del trabajo, ¿me entendés? Porque él trabaja solo prácticamente. Él entra a esas Em, preguntas existenciales. claro, ¿cuál es el sentido del trabajo? ¿Cuál es Ujú, el valor cultural real de la inteligencia artificial? Hay un momento del podcast en el que, perdón el spoiler, pero hay un momento en el que su inteligencia, o sea, uno de sus agentes de inteligencia artificial de su empresa ujú, habla con el creador de la inteligencia artificial que hizo posible a esa gente, ¿me ujú. entendés? Y el creador se le caga de la risa y no respeta a la voz de inteligencia artificial en absoluto. O sea, no le mantiene la llamada ni 5 minutos. Y vos te pones a pensar, ¿qué es lo que están vendiendo ellos exactamente con este tema de la IA? Sin siquiera ellos mismos respetan Sí, como la posibilidad de su propio producto. Entonces yo digo, es un re scam esto al fin y al cabo, como rarísimo, porque están vendiendo como una confusión cultural muy grande, que es como este círculo vicioso. Entonces a mí me queda un poco esa pregunta, ¿me entendés? sí. Es un tema muy interesante y que creo que hay que indagar también en esos procesos creativos. Y a mí me gustaría tocar un tema porque como los que están escuchando, 1 hora es muy poquito para sacar toda la información que tiene Mar Lombardo. Pero a mí me llamó mucho la atención, mencionaste sobre la economía también digital. Ahorita, bueno, en 2025 vos quedaste ganadora de este branded podcast de Empetria. Y la gente dice, ¿qué es un branded podcast? ¿O qué fue lo que ganó Aerolíneas Sky? Si no me equivoco, es Sky así. Airlines, sí. Sky Airlines, con producir un branded podcast únicamente en audio, mientras que otras empresas están apostando a video podcast de entrevista o a otros que le están poniendo banner, le meten un montón de dólares para que otros estén hablando tonteras y medio digan su nombre. Y a diferencia de este podcast que es muy fascinante, en donde te lleva a una construcción de personajes, mencionan Sky Airlines durante los 10 episodios, y me hago esa pregunta, ¿qué fue lo que ganaron ellos al crear esto? ¿Será que ahora las empresas de aerolínea ahora son más creativas que las otras empresas o apuestan más? ¿Cuál fue ese retorno? Y me llama mucho esa atención porque mucha gente dice Bloom, branded podcast, pero hasta se hace hasta esa pregunta, pero ¿qué fue lo que ganaron ellos? Pues no sé. Claro. Es una pregunta súper interesante y te va a dar mi perspectiva desde el lado de las tendencias, específicamente los branded podcasts de ficción. Es el nicho dentro del nicho dentro del nicho. O sea, estoy Ujú, hablando como un grupo muy reducido de inversiones. Pero a ver, yo creo que tenemos que entender que la economía, la economía como un todo, no, pero también la economía digital, las economías nacionales, globales, qué sé yo, siempre están como fluctuando de distintas maneras y siempre hay tendencias de ventas de productos diferentes. Entonces hay 2 años en los que pasan ciertas tendencias de ventas y 2 años después se fuman por completo y cambian a otra cosa, que en el mundo digital eso es muy común, ¿no? Yo, viniendo de la literatura y el periodismo, te puedo decir que cada 3 años el mundo digital se da vuelta con una nueva cosa y siempre hay que aprender algo nuevo y es como, bueno, here we go again, otra vez, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho todo eso, sí, Dios santo, o sea, es una cosa, nunca terminas de aprender nada, lo cual está bueno, pero también es muy agotador, hermano. O sea, ujú, siempre que tal vez una referente en algo y ya tenés que aprender algo nuevo y yo, sí, bueno, déjenme un segundo como... eh, respiro.
sobre todo como disfrutar de las cosas que cultivé, chabón, ¿qué onda? Ujú. Pero bueno, no podemos controlar eso. ¿Por qué te decía todo esto? Que yo creo que sobre todo entre 2000, o sea, pandemia fue un antes y un después para muchos tipos de producciones digitales, entre ellas para los podcasts de ficción. Caso 63 nació, pues salió a la luz en 2020, si mal no recuerdo, estaba dialogando con la pandemia un montón, todo el mundo quería hacer Caso 63 y desde España me dio a mí la impresión, vieron una oportunidad de negocio muy buena con la, el sector turismo para los podcasts de ficción. Y te voy a explicar Ujú. por qué. Es porque el sector turismo tiene una relación muy estrecha con la noción de las audioguías. ¿Me Sí. entendés? Las audioguías de los museos, las audioguías de las ciudades, las audioguías para visitar X o Y lugar. Entonces, había ahí una cultura sonora muy arraigada para la cual el podcast de ficción tenía todo que decir y todo que poder promover, ¿no? Y vos te preguntarás como, bueno, ¿por qué el podcast de ficción y no el podcast de no ficción? Ujú. El podcast de no ficción también tuvo su inserción ahí, hay podcasts de museos, hay podcasts de hoteles, inclusive, que son narrativos y que cuentan historias particulares de sus espacios, historias periodísticas súper interesantes, crónicas y demás. Pero el podcast de ficción, de alguna manera, eh, casa con esta idea de que consumir ficción y viajar son dos experiencias turísticas muy parecidas, si te pones a pensarlo. Vos te Ujú. sentás a leer o a escuchar una novela, lo que sea, y de alguna manera te transporta a otra geografía, a otro lugar, Huele etcétera. a la creatividad. Claro, y cuando estás Ujú. viajando pasa una experiencia, entre comillas, parecida. Entonces, los podcasts de ficción encontraron en el sector turismo, en aerolíneas, en viajes, en museos, en institutos y demás, un gran punto de venta porque podían poner personajes a recorrer esos espacios más turísticos con una historia creada eh, de muchísima calidad además, Ujú. que te invita a vos como oyente a explorar esos espacios con esa imaginación también, como viviendo una aventura, la aventura de esos personajes, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido, el brand del podcast de ficción me parece que encontró un nicho hermoso, porque son completamente compatibles, ¿me entendés? Hay nichos de donde producto y, y, y vendedor no son, o sea, producto y comprador, perdón, no son compatibles necesariamente y terminan saliendo como cosas re feas, pues que funcionan pero son re feas. En cambio, creo que el podcast de ficción relacionado con viajes y turismo me parece que dio en el clavo súper bien. Y ahí encontramos ejemplos como Bloom, encontramos ejemplos como Petria, encontramos ejemplos como Simulacro, que fue el que empató con Petria en Los Ondas, que está basado como en un viaje por las Islas Canarias, ¿me entendés? Entonces, eso es súper, súper rico desde ese lado. Y también me preguntabas vos, ¿qué ganaban estas marcas? Sí. No puedo hablar como por caso, no puedo hablar en general porque es lo que ganan, además de cumplir con un objetivo de posicionamiento de un lugar específico turísticamente hablando en el top of mind de la gente, que eso es lo que estos institutos quieren hacer en general. Quieren eventualmente generar más visitas, generar más awareness, generar más conocimiento sobre estos países y demás o sobre estos lugares, y el podcast de ficción por supuesto que ayuda a eso. En Sky particularmente, Petria estaba pensado como un proyecto para su catálogo de escucha en el avión, dentro de Mm. un avión de Sky, ¿verdad? Entonces ellos tienen sus propuestas originales dentro de sus aviones para que la gente pueda escuchar de manera específica en un vuelo de Sky. Por supuesto que Petria se puede escuchar por fuera, ese no es tanto el problema, pero en principio estaba pensado como casi que como un exclusivo de Sky, ¿me entendés? Así como hay exclusivos de Spotify, o había exclusivos Sí. de Spotify y exclusivos de Audible y así.
Y también lo que ganan ellos es presencia de marca, pero por supuesto que ganan presencia de marca. Y ese tipo de mediciones, las empresas los pasan también por agencias de creadores de contenido que fueron con los que nosotros trabajamos específicamente y no directamente con Sky, ¿me entendés? Siempre hay como un montón de terciarizaciones en ese sentido porque hay muchas prioridades al mismo tiempo que atender. Pero ellos lo que ganan es posicionamiento de marca. Eh, Y te hago también esa pregunta porque, por ejemplo, sé que en México, Colombia, Argentina, otros países, el podcast está mucho más avanzado que en ciertos países de Centroamérica. Y yo he visto una tendencia, y no sé si es culturalmente, ¿verdad? O la escucha, y también las marcas que apuestan bastante, y te mencionaba video podcast de entrevistas, porque es- alcanzan audiencias, pero no tienen como un objetivo en específico, como una persona ideal, ¿verdad? Y apuestan por eso, pero no apuestan por historias no contadas o, por ejemplo, estos audios de ficción en donde ya hay un proceso creativo, ya tienen más control. De repente, no sé, aquí estoy adivinando, no sé si la parte de esta de producción ficción puede ser mucho más cara que solo pautar con un influencer que tiene su podcast y la parte más como de la marca, ¿verdad? Es como, ok, vamos a apostar esto, eh, nos va a funcionar o no nos va a funcionar, le vamos a meter tanto pisto, ¿verdad? Y de repente son las mentes de las decisiones de atrás que hacen que, por ejemplo, estos proyectos sean posibles y tengan estos premios y que Mario Lombardo se haya volado por no sé cuántas referencias para crear Petria, ¿verdad? Ojalá Y hubiera ido a cualquiera de esos lugares, no fui a ninguno, pero esto hubiera estado genial. sí, no, tienen que escucharlo porque la verdad es que la edición sonora, la historia, todo el proceso, ¿verdad? La intriga hasta el último episodio, uno queda, what the hell, queda uno así, ¿verdad? Qué increíble, y lo queda con pica, ¿verdad? Porque hasta dice temporada 1, episodio, y después hay algo afuera, y uno dice, ¿va a haber una segunda parte? No va a haber. ¿Qué es otra pregunta que te Anímense, voy a hacer? no, anímense a los finales abiertos también. Tampoco Sí, es como que. como No, no, no. el de Stranger Things, el episodio fantasma que decían. Sí, sí, Lo branded en general, no solamente de los podcasts, sino de contenidos de distintos tipos, pues atraviesa tendencias desde audiencias, como de qué consume la gente del común, digámoslo así, pero también de prestigio, y eso es muy importante. Yo durante unos años trabajé en un periódico acá colombiano que se llama el periódico El Tiempo. En su momento fue el periódico más grande de Colombia. Y yo trabajé en un área específica que se llama especiales digitales. Y el tema de los especiales digitales, que son como estos despliegues web muy elaborados, viste, con muchísimo contenido de programación, programado previamente, muchísimo contenido de diseño gráfico, mapeo de datos, bueno, una cantidad como de procesamiento narrativo también, que requiere muchísimo trabajo de backend, frontend y todas estas cosas. Y te voy a decir lo que es, o sea, en ningún momento esos especiales eran los que más consumía la audiencia del tiempo, pero jamás, o sea, pero ese no era el punto. El punto era crear especiales que primero tuvieran como una longevidad más adecuada en el tiempo para su consumo. Entonces, creábamos temas que fueran un poquito más enciclopédicos, viste, como un poco atemporales. atemporales que llaman, Ujú. obviamente tenían que ser de coyuntura porque es un periódico, pero que reunieran como una cantidad de conocimiento que las personas pudieran como consultar más adelante también. No era solamente el clickbait, que es otro tipo de negocio. Y completamente válido, por cierto. O sea, yo entiendo que lo satanizamos un montón, pero de nuevo, por algo funciona, ¿me entendés? Sí. Y lo otro era que el periodismo de ese tipo, de largo aliento,
profundo, muy dateado, etcétera, es el periodismo que da premios, ¿me entendés? Y los premios son una fuente de ingreso, hay que decirlo así como es. Por supuesto, no son una gran fuente de ingreso, no son muchos premios, no dan plata, o sea, hay que decirlo, pero también es una fuente de prestigio, ¿me Ujú, entendés? Para que las marcas, en este caso el periódico, pueda eventualmente atraer más clientes, abrir más puertas, tener conversaciones con gente más importante. Y eso, te lo tengo que decir, Jan, eso los premios te lo abren. Es así de simple. O sea, había un escritor de todo este tema de la industria del podcast que se llama Eric Nuzum, que quizás lo conoces. Tiene un newsletter sobre la industria y hace unos meses publicó uno sobre qué tan útiles realmente son los premios, viste, de podcast en general, porque viste que hay ujú. un montón de premios además. Y estos premios que además te cobran el ingreso muchas veces. Y claro, en Estados Unidos, a veces también en Europa, los premios son otro tipo de negocio porque funcionan como grupos empresariales o lo que sea que quieren que los productores sean sus clientes, ¿me entendés? Entonces, yo soy la clienta de esos premios porque yo quiero estar ahí, yo le pago para que me Sí, validen, etcétera, etcétera. Yo siento que en Latinoamérica los premios no están tanto en ese nivel. En España tampoco te diría que están en ese lugar. Yo creo que sí funcionan como una retroalimentación de prestigio para todas las partes. Y sí es una inversión, suele ser una inversión a pérdida para quienes los hacen, ¿no? Bueno, razón por la cual quizás los premios Sonda el año pasado no abrieron, sí, cosa que nos me dejó, llamó la atención eso también. claro, desde que Podium se convirtió en la coproductora, creo que se llama, y priorizaron video, quizás los premios de podcast se están como reconsiderando. No sabemos qué está haciendo el grupo Prisa en ese sentido todavía. Pero a lo que iba con todo esto es que vos me preguntabas por qué invertían o no invertían. Y yo creo que tiene que ver con las prioridades absolutamente caja negra que tienen estas empresas a la hora de hacer estas inversiones. Pueden haber muchas personas que te vendan tendencias de mercado, por supuesto, eso está genial, pero yo lo que te puedo decir como productora que ha como trabajado negociando con estas personas y un poco viviendo las consecuencias de eso en el día a día, lo que te puedo decir es que esas prioridades cambian de sector en sector, de empresa a empresa, y que el branded podcast de ficción ha servido para posicionar a las marcas en sí mismas dentro de audiencias súper distintas con contenidos de ficción. O sea, la ficción se ha vuelto un branded en sí mismo desde hace un tiempo. Pensá en Ujú. películas como Barbie, en las películas de Lego, sí, todas estas cosas. Entonces te generan como posicionamiento de marca con una inversión bastante más pequeña que la que requeriría una película, por ejemplo, cosa que en Latinoamérica no nos interesa invertir en esas cosas, lamentablemente, y con retornos de inversión de prestigio bastante altos para esa inversión. Entonces, eso es un poco lo que ha pasado y también es la razón por la cual pues no hay podcast de ficción brandeados saliendo todo el tiempo, Sí, bien porque igual, difícil. claro, porque igual esas inversiones como de reputación, pues tampoco se pueden hacer todo el tiempo, no son como la prioridad número uno de una empresa. Ellos necesitan generar y facturar y facturar y facturar todo el tiempo, y eso, pues por eso la publicidad se mueve más ahí, ¿no? Pienso yo. ¿Y crees que, por ejemplo, em, empresas que se atreven como a salir, por ejemplo, Sky Airlines, que se salió, ellos bien pudieron haber contratado influencers que viajaban y mencionar ir a esos lugares y tener bastantes visitas y estar pagando, pero decidieron hacer un podcast de ficción. No sé cómo fue su proceso, si te llamaron de un solo o hicieron una convocatoria. Pero me llamó la atención de que no, este podcast en específico se escuchaba a una súper alta calidad, nivel alto. Por Ujú, eso es que ganó un premio Sonda, ¿verdad? El mejor branded ujú. podcast. No sé si ellos te mencionaron que tenemos tanto presupuesto y necesitamos una calidad mínima,
y no queremos algo más hacia abajo, sino como, eh, ¿cómo fue eso? Pues, ¿fuiste como la directora general del No, guión no, 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 o así? no, ojalá, te Ujú, cuento. Yo en este momento sí trabajo mucho, por ejemplo, en project management, en product management también. Es un área que me fascina y que de verdad creo que o sea, cuando es bien ejecutada, hace que todas las cosas sean posibles. Y yo hace mucho estoy como eso, tratando de ver la creatividad desde el mundo de lo posible, no desde estos vendehumos que son como, viste, como, ay, abrir tu niño interno y yo no sé qué cosas, como, sí, está bien, está perfecto. Ese es otro tipo de proceso y perdón si alguien lo ha hecho que me ha escuchado, pero no es tan difícil en realidad. El tema es que todo lo hacen como si fuera solamente como cuestión de tu voluntad y tu voluntad y tu voluntad, y es como, no es solamente tu voluntad, es lo que es posible realmente con tus recursos. Es como el dicho este que dice, pues para tener una buena relación el amor no es suficiente, y es verdad, hay una razón por la cual eso es verdad y es también por los recursos, en fin, me estoy yendo por las ramas. A lo que iba con esto es que a mí me llamaron desde Posta, que es una productora argentina de podcast súper reconocida en Latinoamérica, en España, ahora en Estados Unidos también, porque la adquirió Podex hace un tiempo, que es este gran conglomerado de productoras de podcast de origen nórdico. Y Posta me llamó para ser la guionista específicamente de este proyecto, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? A que este podcast tuvo una dirección que fue por parte de Guido Escollo, que lo mencionamos en los créditos varias veces. Tuvo su diseñador sonoro, que fue Jeremías Juárez, que él trabajó conmigo en 80 antes de trabajar en Petria. Tiene sus actores, ¿verdad? Que fueron contratados por la agencia de Sky que contrató a Posta para hacer posible el proyecto. ujú. Entonces, los recursos cuando yo entré estaban puestos en juego ahí, ya, de una vez. Por supuesto que había recursos limitados en el sentido de, bueno, tenemos como una cierta cantidad de voces que podemos usar, la mayoría de la inversión la tenemos que hacer en los protagonistas, eso es importante, ¿sí? Como que esa plata, la mayoría de esa plata tiene que ir hacia ese lado. Eso en términos de creatividad tiene un peso porque eso significa que yo le tengo que dar más protagonismo sonoro a ellos para que valga la plata que ellos están invirtiendo, etcétera, Ujú, etcétera. Entonces yo fui la guionista y la guionista significa que a mí me dieron una premisa que fue que a Sky le vendimos un podcast de aventura o medio de detectives en el que por cada episodio tienen que viajar por los destinos a los que va Sky en toda América, prácticamente, pues los que quepan en 10 episodios, quiero decir, y ujú. tienen que viajar a través de un avión de Sky para desentrañar un misterio. Eso fue lo único que me dieron a mí para trabajar. A partir de ahí me dijeron, volvete loca, proponenos algo y mira, Fumátela. fumátela y vamos a mirar cómo evolucionamos y obviamente me fueron Ujú, aprobando todo, ¿no? No, esto no es como que, Tarantino, viste, vino una película y la hacemos porque sí, no, a mí me tuvieron que aprobar cada cosa, ¿me entendés? Pero bueno, me aprobaron todo lo que propuse, entonces también estuvo bien. Pero bueno, yo me fui, me la fumé mal, me la fumé mal, me la pude haber fumado un poco menos, honestamente, pero me la fumé porque también tenía una oportunidad, o sea, como escritora, Jan, yo dije, boludo, esta oportunidad que tengo entre manos no es normal, ¿entendés? sí. No, o sea, nunca me habían dado tanta libertad creativa, nunca había estado en un proyecto tan ambicioso, liderando lo editorial, sentía Ujú. yo. Además me dijeron muy, bueno, más o menos temprano, pero no tan temprano, que íbamos a trabajar con Antonia Segers y yo, boludo, o sea, crecí, entre comillas, ¿no? Porque ya era grande, pero quiero decir, crecí en el mundo del podcast escuchando a Antonia Segers en Caso 63. O sea, Sí. yo estaba, como no puedo creer lo que me está pasando como fan, ¿me entendés también? Claro, después el tema de la dirección fue un reto impresionante. Antonia estaba en España, yo estaba en Colombia, empezamos a dirigir a las 3 de la mañana, o sea, Uf. no tenía ningún sentido porque teníamos que grabar todo en un día. Ella estaba en rodaje, Todo en un día grabaron los 10 todo en episodios. un día, todo en Uf, un día, todo en un día. No, o sea, no te lo qué recomiendo, pero matador. nada. No, no te lo recomiendo. Además porque yo, con todo el respeto que se merecen las personas que trabajan en cine, viste, y en series,
yo entiendo, viste, estos llamados de producción a las 2 de la mañana para estar a las 5, está todo bien porque hay que aprovechar la luz. Boludo, en los podcasts de ficción no hace falta hacer eso, es como no era nada necesario yo levantarme a las 3 de la mañana para hacer nada, pero eran unos temas también de horarios y Sí, de disponibilidades que había que, qué que loco. respetar. Muy loco, muy, o sea, Sí. a lo que iba con todo esto es que fue un reto en todos los niveles para mí. Fue un reto mental, un reto psicológico, un reto emocional, un reto de dirección, un reto físico. O sea, me llevó al límite de maneras que no sé si quiero estar próximamente de nuevo. ¿Me hago entender? Son como... y ahora digo, claro, en ese momento no tenía o sea, tenía experiencia, pero igual fue un reto muy grande, ¿me entendés? Hoy lo haría distinto, haría algunas cosas distintas, así me aseguraría otro tipo de procesos, no sé, uno va aprendiendo, ¿me entendés? Ujú. Y el tema como de estas industrias, viste que a la industria del podcast siempre la llaman como una industria emergente, no sé, como que nunca se termina como de Sí, consolidar. arriba, abajo, algo nuevo, se muere uno y después Sí, lo reviven. No. total, total. Entonces estás aprendiendo todo el tiempo métodos nuevos de trabajar, es como, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, pero uno va aprendiendo y bueno, estuvo maravilloso igual. ¿Y crees, Marwi, como ya para ir cerrando, que después de haber trabajado en este proyecto, em, fue un antes y después de Maru Lombardo, como que te hizo madurar mucho más como productora este proyecto? Absolutamente. Mira, absolutamente, porque hay una cosa que nos pasa a quienes venimos de la producción independiente, que es que yo creo que muchas veces no entendemos, viste, cuando estamos desarrollando nuestras voces, cuando se nos da un poco la oportunidad de explorar creativamente con trabajos bien pagos, que no suele pasar, o sea, es decir, no pasa todas las veces en la vida, pero si uno quiere trabajar de la creatividad, son espacios que uno se tiene como que cavar en el trabajo. Pero hay una cosa que nos pasa a quienes venimos del mundo independiente, que es que nos cuesta mucho entender por qué las estandarizaciones, ya sean narrativas, viste, los géneros narrativos, las expectativas de las audiencias, las métricas y todo eso, por qué eso realmente tiene una función que puedes usar a tu favor, ¿me entendés? Siento que cuando uno es independiente a veces quiere cae un poco en esta trampa como de expresarse y punto, ¿me entendés? Expresarse. Con tal de expresarse ya está bien y es como, chabón, si vos no entendés realmente qué está en juego en la industria en términos de géneros narrativos, qué se está escuchando, cómo se está escuchando, por qué funciona, por qué no funciona, pues de verdad tu expresión, que es completamente válida e importante para la supervivencia de los seres humanos, o sea, es fundamental, pues puede caer en saco roto igual, ¿me entendés? Y eso a largo plazo no te va a servir. Por supuesto que para ciertos ejercicios está bien, pero a largo plazo, como un profesional, no te sirve que caiga en saco roto. Entonces te decía todo esto porque siento que para mí Petria fue ese podcast que me dijo a mí, Maru, vos podés trabajar con géneros muy ambiciosos, con expectativas reales de las audiencias, puede salir bien o puede salir mal, pero tenés que un poco estar a la altura de pues lo que esta industria exige de sus productores y después ver qué haces con eso, ¿me entendés? Si Ujú. lo tomás, lo dejás, qué arreglarías, qué descartarías de todo ese proceso. Pero a mí me parece que trabajar con ese nivel de actores, por ejemplo, con ese nivel de producción, con también las expectativas de lo que la historia promete para la gente, también con los límites que queríamos como un poco, que queríamos un poco romper, pues que tiene que ver con que igual Petria es una historia muy visual, ¿no? Pero sonoramente funciona en el sentido Uy, sí, se de que, imagina bueno, todo. sí, todo se puede imaginar muy claramente, pero también es una historia rara, o sea, en el sentido de, viste, es como un viaje también muy personal de Rita. No quería que solamente fuera una aventura de 3 actos, 8 giros y yo no sé qué cosas. Ujú. No, yo quería que Rita sufriera mucho y punto, ¿me entendés?
demasiado sufrió. Yo sentía, no, Sí, ¿qué más va a pasar? mm, Dice pobre Rita. vieja. Sí, además porque yo también estaba sufriendo mucho en ese momento, entonces era como vos me acompañás en esto, Rita, o no salimos de acá bien paradas, ¿me entendés? Entonces, siento que tiene como una buena dosis de eso independiente, pero también de ser un buen producto de la industria. Y yo creo que eso me marcó a mí la parada de que me gustaría seguir escribiendo en el futuro. Ujú. No necesariamente en lo sonoro, puede ser en lo sonoro. Como te decía, yo estoy haciendo una maestría en escritura creativa y es escritura creativa literaria, o sea, textual, que no necesariamente tiene que ser adaptada a nada. Yo creo que me sacó muchísimo cuero en ese sentido, mucho cuero. Y bueno, también el reconocimiento fue importante, a la gente le gustó, ¿Te otras tan... emocionaste? Me emocioné mucho, yo sé que otras... ¿Lloraste? ¿Cuándo? Cuando dijeron el mejor branded podcast Petria. No lloré, no lloré porque ya sabía, pues ya me habían dicho, pero es muy lindo como... ¿Sabes qué es muy lindo? Como que hay muchos factores de validación externos, ¿viste? Que Ujú. son importantes para muchas cosas, pero también son cortinas de humo para tantas otras, ¿no? Como que sabemos que hay un montón de bots comentando en un montón de posts para que solamente a los posts le vayan bien, cosas así, ¿me entendés? Bueno, si vos ves Petria en Spotify, no tiene como la mejor puntuación en estrellita, tiene como un 3 a algo, una cosa así. Y yo a veces lo miro y digo como, uy, boludo, a la gente no le gustó Petria, ¿me entendés? Como que 3 es como, 3 no está bueno, ¿me entendés? Como que 3,5, qué sé yo, cuando ves otros podcasts tienen como 4,5 o 4,8 y vos decís, Ajá. wow, boludo, le fue re bien y qué sé yo. Y después dije como, claro, mira la paradoja, como que quizás hay gente que no le gustó, pero todo el mundo comentó. Eh, bueno, tuvo muchísimos comentarios, muchísimo alcance. A los premios les pareció que como branded era súper valioso, que eso para mí es súper importante porque es decir, está bien, a mí me encanta que a la audiencia le guste esto, gracias a audiencia, por supuesto, yo sé que lo puedo haber hecho mejor, pero a mí también me interesa seguir trabajando de esto. A mí no me sirve para eso que la audiencia le guste o no le guste, necesariamente. A mí lo que me sirve es ganar premio, ¿me Ujú. entendés? Depende, obviamente depende de cada circunstancia, pero entonces fíjate cómo es tan como agridulce el proceso siempre, ¿me entendés? Es como que te emocionás, también te sentís un poquito decepcionado porque creativamente fue durísimo, No sabes pero si va a ser un éxito o no. no depende, como guionista no depende de vos porque vos no lo promocionás, ¿me Sí, entendés? Yo no hice nada, no tuve nada que ver con la promoción, por ejemplo, entonces es como, pucha, yo creo que ahí es donde uno se tiene que preguntar, y bueno, cuando hablábamos de la IA también nos preguntábamos de esto, bueno, ¿y esta creatividad para qué es? Como realmente para qué es, ¿me entendés? Y una respuesta súper válida puede ser, bueno, yo quiero vivir de esto y ahí tenés que tomar unas decisiones muy particulares. Otra respuesta súper válida puede ser, yo quiero que esto sea una práctica hiperpersonal, no me importan los resultados capitalistas de esto necesariamente. retos personales de crecimiento. Ujú. Así es, puede haber también respuestas intermedias, ¿me entendés? Como que a veces sí, a veces no. Entonces mejor ahí pensar cada proyecto cuál va a ser su naturaleza, ¿no? Pero bueno, yo creo que tener un poco la autonomía de tomar esa decisión fue lo que Petria me enseñó, pues, de cabo a rabo y para bien y para mal. O sea, salí siendo otra persona de ese proceso, totalmente, No, y, totalmente. las personas que están escuchando deben ir a escuchar Petria, las creaciones que ha hecho Maru, como Manual para va a ser Juan Helsing, buenísimo, Azafat Natakama, entre otros. Ahí se los voy a compartir en el newsletter. Y me gustaría como seguir conversando. Siento que esto sería como algo de 3 horas para preguntarte un montón de cosas, pero ya tenemos que ir cerrando. Y me Tranquilo. gustaría cerrar con una pregunta. ¿Qué le dirías a Maru de hace unos 10 años o aquella Maru que iba iniciando en la universidad, Wow. que tenía ese sueño en ser escritora narrativa y que le apasionaba, ¿verdad?
como, ¿qué le dirías con todo lo que has ganado ahorita, con toda esa experiencia que has obtenido? Como, ¿qué le dirías a esa Maru que se iba a adentrar al mundo y no sabía qué era lo que iba a pasar? Ay, pobrecita. Esa Maru estaba muy deprimida además, entonces era como, o sea, estaba muy triste como por toda la vida que tenía por delante y que también había dejado atrás por muchas razones. A ver, yo creo que le diría algo que hoy creo que es un aprendizaje muy valioso para quienes queremos vivir de la creatividad y es la crisis no se termina nunca. ¿A qué me refiero? No sé si como creativo te pasa o en tus proyectos creativos, bueno, em, pero hay una sensación como primaria que es como que nunca vas a estar seguro en nada, ¿me entendés? Como desde que te dicen cuando sos chiquito, ay, viste que los artistas no hacen plata, cualquier, viste esas cosas que dicen los papás y qué sé yo, hasta la misma economía, el mismo mercado, todo el tiempo te estás diciendo, vos no vales nada a menos que cuantifiques tu éxito, ¿me entendés? Con la medida de turno que haya cuantificable en ese momento. Entonces, sobre todo entre el año pasado y este, yo tuve como un duelo muy grande con la idea de que, literal, a mí cada año va a ser una crisis diferente, va a ser un problema distinto, pero con los mismos dientes, ¿me entendés? El problema de la creatividad y de querer vivir de esto es que las industrias culturales son muchas veces intangibles y muchas veces deberían ser filantrópicas, honestamente, y eso genera que estemos sujetos a una cantidad de preferencias que no son las nuestras, y eso como creativos duele mucho, porque siempre tenemos que estar justificando nuestras voces, ajustándonos a orejas diferentes y no a lo que nuestra voz está viviendo en ese momento. Y Ujú, eso es bien duro, porque también puede ser peligroso. O sea, también puedes poner tu creatividad al servicio de, pues, de ideas que no te interesan o que son peligrosas o que no, pues, simplemente no te representan, que tampoco me parece lo más grave, pero lo que sí me parece más grave es cuando esas ideas empiezan a volver peligrosas en aras del mercado, ¿me ujú, entendés? Ya sea peligrosos, entiéndanlo como quieran ustedes, peligro para, qué sé yo, percepciones de derechos humanos, peligro para generar comportamientos que pues que no consideras éticos, etcétera, ujú. etcétera, ¿no? Entonces yo a esa Maru chiquita le diría como, prepárate hermana porque la crisis no va a terminar nunca, solamente se va a ir renovando y, y creo que va a ser tu decisión cada vez que se presente si querés enfrentarla o no. Y creo que también le diría que está bien decir que no en ese sentido, ¿me entendés? Porque algo también que nos pasa a los creativos es que, claro, como ya invertimos tanto tiempo en esto, es como, no, yo tengo que seguir, yo no me puedo rendir ahora, porque también qué van a pensar los demás, qué sé yo, qué sé yo, qué Ujú, sé yo. Y es como, no, chabón, si querés no dedicarte más a esto, está perfecto por un lado, de pronto es lo mejor para tu salud mental por el otro, pero también ninguna pausa es para siempre, también, ¿me entendés? Como que podés decidir retomar, o sea, respiro. yo sí, yo creo que le diría como que la vida es larga para que aprendas mucho y para que puedas pivotear en el camino. Y yo creo que eso uno cuando es joven piensa que no es así, ¿viste? Uno tiene como esta urgencia de vivir todo ya mismo y de probarse Inmediato y todo rápido, sí. y de Y dar ahora. resultados muy Ujú. rápido y uff, eso es un camino, me parece a mí, a estrellarse con el carro contra el poste y bueno, le diría que no es necesario hacer eso, quizás. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Maru, por estar en este espacio. La Ay, gracias, verdad, Jan. si el tiempo lo pudiéramos detener, seguiríamos hablando de un montón de otras cosas más, pero Me esperamos volverte a encantaría. tener aquí en una vaina creativa, a ver si la gente quiere saber más sobre esto. Te dejo este espacio como para que la gente te pueda seguir, escuchar tus producciones, si quieren trabajar contigo, a dónde te pueden contactar. Ay, ya no, muchas gracias. Disfruté mucho esta conversación. Me pueden seguir en Instagram en @maruenplutón. En LinkedIn también me pueden encontrar
como Maru Lombardo, y ahí estoy dejando principalmente todas mis actualizaciones y obsesiones más recientes al respecto. En TikTok también estoy como Maru en Plutón. Y por ahora estoy tratando de limitar mi uso de redes sociales porque siento que no puedo abarcar más plataformas, pero cuando tenga más plataformas también se enterarán por ahí. Así que por ahí me pueden seguir. No, súper, muchísimas gracias, Maru. La verdad ha sido un honor tenerte aquí y conversar. Esta entrevista la había pensado hace tiempo, cuando había podcast de ficción, creo que te había escrito, pero dije, no, Sí. tiene que ser muy bien. Que esa temporada de 2026 voy a traer a aquellas personas que alguna vez dije, no, eh, como que las voy a postergar, ese parálisis sobre análisis. Dije, no, esta vez Claro, vamos a entrevistar y va a estar súper genial. qué Disfruté bueno. bastante. Espero que las personas que se han quedado aquí hasta el final hayan adquirido mucho conocimiento. Creen con las herramientas que tengan. Creo que eso es lo importante, empezar y ahí ir avanzando, iterando, ¿verdad? Creo que ese es el mejor proceso. Y bueno, nos vemos a la próxima. Esto fue Una Vaina Creativa. Bye. Gracias, Jan. Chao.